Es un privilegio, es un gusto el poder estar con ustedes. Gracias por la invitación. Perdón, hay que prenderlo. Soy antitecnología, ustedes disculparán. Es un privilegio, es un gusto, es una alegría poder estar con ustedes y gracias por la invitación. Me siento muy honrado en que me haya invitado el día de hoy a predicar aquí este lugar. Hace muchos años atrás, Alex me decía, estoy teniendo un plan de poder establecer una pequeña iglesia. No sabía ni dónde ni cómo, pero hoy lo veo hecho una realidad y la verdad es que estoy muy, muy agradecido, estoy muy contento de estar aquí y pues bueno, ya Alex les dijo cómo lo conocí. Yo desde 1986 conozco al Señor y ya pasó un tiempito, ¿verdad? Yo sé que me veo más joven, yo lo sé. Pero sí ya pasó un tiempo desde el 86 en que empecé a conocer de Cristo. Y desde entonces he estado sirviendo al Señor y ahora, gracias por la invitación. Y hoy quiero traerle a usted una palabra que le pueda animar y que le pueda ayudar a permanecer en la fe y permanecer en la palabra, porque tristemente la iglesia del Señor Jesucristo poco a poco se ha ido apagando. Yo cuando no conocía al Señor Jesucristo en el 86, verdaderamente que era un avivamiento impresionante lo que había en este país. Era un mover de Dios increíble en donde de pronto nuestra fe de niños podía creer hasta lo imposible. Era una fe que nos movía a salir a las calles, a predicar el evangelio. Nos íbamos al metro de la Ciudad de México, compartíamos el evangelio más rápido del oeste, 3 minutos, que dura de una estación a otro el metro. Y en aquel entonces los vagones no se intercomunicaban. Entonces nos subíamos a un vagón, predicábamos el evangelio, dábamos un llamado al Señor, entregábamos un folleto, nos bajábamos de un vagón y nos subíamos al otro, y ahí nos íbamos desde Toreo hasta Tasqueña y de regreso. Y no nos importaba lo que decían de nosotros, ni a veces los insultos que teníamos. Nos íbamos a los parques, predicábamos en el evangelio, teníamos una fe inquebrantable. Veíamos cosas increíbles, veíamos conversiones de la gente, veíamos cómo el Señor tocaba sus corazones. Y la verdad es que, déjeme poner mi reloj, porque si no, me voy a pasar de la raya. Y aquí me sentenciaron que eran 40 minutos. Dale. Los que me conocen, yo soy el predicador del Evangelio eterno, entonces, ok, pero voy a hacer caso de. Era un mover de Dios, era una fe que, como lo dice la Biblia, que nada es imposible para Dios. Verdaderamente era un mover en el corazón, era un arder del Espíritu Santo. Pasábamos tiempos de alabanza y adoración en unas tardeadas que duraban 2 horas, 3 horas. Y cuando ya decían, los pobres muchachos ya no sentían los dedos de los guitarristas, ni sentían los músculos del baterista, todavía les decíamos, una última más, ¿no? Los otros pobres ya tenían las ampollas y los dedos ya sangrando, pero amábamos estar en la iglesia, amábamos estar con el Señor, amábamos estar en comunidad. Y yo el día de hoy quiero decirle que es posible volver a regresar a esos tiempos. Hoy, en estos momentos en donde la iglesia se está enfriando, en donde la gente ya no quiere asistir a la iglesia, en donde la gente ya no siente esa pasión por seguir y servir a Dios, en donde la Biblia parece que se está dejando de un lado. Yo el día de hoy quiero animarles a que no solamente venga a la iglesia, sino que sea la iglesia. Que usted sea parte de esa iglesia que Cristo está buscando.
porque nos hemos acostumbrado a ir a la iglesia. Y qué bueno que vayamos a la iglesia, pero ese no es el fin de estar en este lugar. El fin es ser la iglesia. Y déjeme decirle que le he titulado a este tema, La palabra de Dios siempre es fiel. Y si me acompaña, por favor, al libro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 28, al libro del profeta Ezequiel, capítulo 12, versículo 28. Si trajo su Biblia. Si no trajo su Biblia, júntese con un cristiano y ahí que se la preste para que la puedan leer. Recuerde, es impresionante lo que usted puede recibir a través de este libro, así es que nunca se le olvide la Biblia. Yo sé, la podemos tener hasta en el celular. Maravilloso. Ezequiel capítulo 12, versículo 28, ¿ya lo tienen? Amén, todos amén. Dice así la palabra de Dios. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Algunos creyentes se desaniman cuando no reciben las respuestas de Dios a sus oraciones y simplemente se dan por vencidos y piensan, la oración no me funciona, ¿para qué debería orar si no funciona? No sé si a usted le ha pasado que algunas veces ha estado orando al Señor y no hay respuesta de parte de Dios. El único problema que tenemos nosotros es que sí hay respuesta de parte de Dios, nada más que la respuesta que viene de parte de Dios no va de acuerdo a lo que nosotros estamos esperando de Él. Y entonces, como no recibimos la respuesta que nosotros queremos recibir, decimos, Dios no me está respondiendo. Pero Dios siempre responde. Dios siempre está hablando a nuestras vidas. El problema es que a veces no entendemos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En tiempo de pandemia, mamá enfermó y le dio COVID, aunque ella había ya recibido sus 2 vacunas, aún así le dio COVID, fue a dar al hospital, fui ahí a llevarla, entró al hospital, duró 14 días en el hospital y finalmente falleció. Obviamente, usted sabe cuál sería nuestra oración. Señor, sánala. Señor, dale un poco más de vida. 78 años tenía mamá. Dale un poco más de vida. Señor, tú tienes el poder para salvarla. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? No. En esa ocasión la respuesta fue no. ¿Y por qué no, Señor? ¿Por qué te la llevaste? Bueno, es mi hija, ¿no? Es mi hija y si yo me la quiero traer, pues qué mejor. Y sí duele el corazón porque recibir una noticia de esas es difícil y es complicada. Y a lo mejor uno no lo entiende y por qué Dios tiene que pasar estas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios siempre es fiel. Porque dice la Escritura, hermosa es la muerte de sus santos para el Señor. Hermosa es la muerte de sus santos para el Señor. Y uno diría, ¿en serio? Y le quiero platicar algo que le pasó a un pastor. En una ocasión su esposa también estaba en una cama de hospital. Y entonces él oró porque el Señor la sanara y simplemente Dios le dijo, es tiempo de que mi hija venga a mi presencia. Y el esposo dijo, no, Señor, no te la puedes llevar porque yo la voy a cuidar. Y en eso el Espíritu Santo entra, cae en esa persona, se va al piso, se queda inmóvil, no puede moverse, nada más podía mover los ojos y un poquito la boca. Él estaba así en el piso y el Señor, a través del Espíritu Santo, le hace la siguiente pregunta. ¿Con quién crees que estará mejor tu esposa? ¿Conmigo o contigo? Se podía mover, no podía hacer nada. Entonces él tuvo que decir, pues si yo ahorita no puedo hacer nada, está mejor contigo. Ok, entonces me la voy a llevar. Y entonces el pastor le dice, Señor,
Si te vas a llevar a mi esposa, llévame junto con ella. Ok. Y en eso le muestra un pedazo de su vida y dentro de sus pedazos de su vida empezó a mostrarle pedazos en blanco. Hasta que llegó a ese momento y después la película continuaba. Y entonces el pastor dice, primero, Señor, ¿cuáles son esos pedazos en blanco de la película de mi vida? Tus pecados han sido borrados y no me acuerdo más de ellos, porque la palabra de Dios siempre es fiel. Pero el resto eran los planes que tenía para contigo. Pero si ya te quiere decir, adelante. Y esos planes que veía, que tenía, decías, se veían muy impresionantes esos planes. Y entonces tuvo que decir, Señor, perdóname, porque no entendí lo que tú me querías decir. Y está bien, llévate a mi esposa y a mí, déjame para poder ver esos planes que tenías conmigo. Y la verdad, este pastor, su iglesia llegó a convertirse hasta la fecha, se llama Zion Fellowship en los Estados Unidos, la iglesia misionera más grande en el mundo entero, en donde ellos patrocinan a misioneros en 139 países a lo largo del mundo. Esos eran los planes que tenía para el pastor Brian Bailey, que ya partió con el Señor, pero su obra continúa. Se da cuenta que a veces nosotros no entendemos muy bien, que a veces no entendemos muy bien los planes del Señor, pero que la respuesta del Señor a nuestras oraciones está ahí. El salmista decía, cuán grande es tu bondad, porque has guardado a los que te temen, has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres, porque los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34. Cuando nosotros podemos entender que Dios está buscando nuestro, mejor así déjalo. ¿Sí me escucha? Sí, nos quitamos esta cosa. Sí, ok. Al fin que está chiquito. Eh, le voy a pagar, ¿no? ¿Ya? 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 Ok. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios está buscando nuestro bien, que Dios está buscando nuestro beneficio. El libro de los Romanos nos habla y nos dice que todas las cosas obran para bien a aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y la muerte de mamá, ¿cómo es que podría obrar para bien? ¿Qué es lo que podría pasar para que esto pudiera ser algo para bien? Pues déjeme decirle algo muy sencillo y muy simple. Uno no entiende los caminos del Señor, pero pues obviamente mamá murió y dejó una casa. Y esa casa la estamos utilizando para tener una célula en donde estudiamos la palabra de Dios y estamos estudiando, hace tiempo estuvimos estudiando el libro de los Romanos y ahorita estamos estudiando el Salmo 119 y ahí se está predicando el Evangelio. Pero al final de cuentas esa casa está sirviendo para eso y resulta que uno de mis hijos, como decía Alex, se casó y no tenía dónde vivir. Entonces decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues lo que hicimos fue vender nuestra casa donde estábamos viviendo, nos fuimos a vivir a casa de mamá y ahora él tiene también su casa. Entonces uno dice, wow, bueno, señor, duele la muerte y la partida de mamá, pero como que Dios tiene planes para su reino, porque esa casa sigue abierta para estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y los cristianos, muchos de los cristianos se desaniman cuando no encuentran la respuesta que ellos estaban esperando de parte de Dios, pero hay algo que nosotros tenemos que aprender y también eso lo aprendí de mi papá. Papá fue un hombre de mucha oración. Siempre estaba orando. Él lo primero que hacía cuando se levantaba es irse sobre sus rodillas y oraba.
y oraba y yo veía cómo las cosas sucedían de manera sobrenatural. Recién que conoció al Señor, empezó a orar y buscar y tenía planes. Y él decía, voy a hacer esto y en la compañía voy a traerme a mis trabajadores o a las personas que estaban a su cargo y les voy a predicar el evangelio, al fin que yo soy el jefe y me van a tener que oír los mugrosos. Y él estaba haciendo ya planes y ya él decía, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. ¿Y qué creen? Lo corrieron. Tenía, pues si yo tenía, Señor, yo tenía planes y yo ya iba a predicar el evangelio aquí y lo corre. Y entonces dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Y como él era un hombre de oración, empezó a orar y el Señor le puso en el corazón que abriera una empresa. Y dijo, bueno, está bien, fue a Hacienda, y la dio de alta, fue, sacó su chequera en el banco, hizo esto y lo otro y no sé cuánto y bla, bla, bla. Y yo le decía, yo todavía no conocía muy bien al Señor, estaba así como que yo era ateo antes de conocer al Señor. Pero decía, está loco, papá, ya en la edad ya. Y ahora con eso de la Biblia está peor. Y ya hasta lo corrieron, por algo lo habrán corrido del trabajo. Y de pronto hace todo su empresa, pone un escritorio, puso su teléfono, todavía no estaban los celulares, no, estaban los teléfonos, ¿sí? Pone su teléfono, yo estaba ahí, yo decía, mi papá está loco, y me dice, espera, espera, vas a ver la mano de, pero te corrieron, espera. Se sienta, suena el teléfono, y le contesta. Hola, ¿cómo estás? Sí, ya, sí, me enteré que te corrieron de no sé qué, que es que el otro, que bla, bla, bla. Sí, ¿y de a qué te estás dedicando? No, pues puse aquí un despacho, mi papá era contador. Puse aquí un despacho, que, oye, fíjate que necesito que me lleves en contabilidad. Sí, puedes, sí, nos vemos el lunes, sí, perfecto. Ok, pero bueno, listo. Primer clic. Y se quedó ahí mi papá. Y yo decía, este está loco. Y luego vuelve a sonar el teléfono. ¿No? Hola, sí, me enteré que este y que el otro, fíjate que Miguel, martes. Miércoles, jueves y viernes. Dice, ya tengo la semana completa. Yo me quedé así. No puede ser. Porque para el que cree, todo es posible. Esa fe que teníamos en aquel entonces se ha perdido. Hemos dejado de creer en esa forma en cómo Dios ha establecido su palabra, porque su palabra siempre es bien. Y empezó a trabajar. Y yo salgo de la universidad, yo ya estaba trabajando mientras estaba en la universidad, salgo de la universidad y yo feliz de la vida, ya conocía un poquito de la palabra de Dios y entonces dije, ahora sí, vamos a ver qué ascenso me dan en el trabajo. Y al momento de pedir el ascenso, ¿qué cree que me pasó? Me corrieron. Y entonces, ahí vengo con mi papá y le digo, pa, necesito un escritorio y un teléfono. Y empezamos a trabajar juntos. Mi papá trabajando en las cuestiones contables, yo soy ingeniero, trabajando yo en las cuestiones de las computadoras y empezamos a trabajar y a servir juntos. Y empezamos a ver cómo Dios empezaba a hacer las cosas de manera sobrenatural. Y la verdad es que aprendí a orar, aprendí a orar. Y me di cuenta que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es orar. Y decía papá, si no tienes ocupada la boca, ora. Ahorita no se ponga a orar, estamos en la predicación. Pero si no tenemos nada que hacer, póngase a orar. Ore, ore. Porque es a través de la oración en que nosotros podemos encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas. En donde nosotros podemos saber qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas.
Y la mejor manera de vivir la vida cristiana en este mundo tan difícil y complicado es a través de la oración. Y no sé si usted ha visto las noticias, bueno, mejor ni las vea, ¿no? Porque vemos las noticias, son terribles las noticias, y luego el conductor del noticiero dice, ahora está usted bien informado, que descanse. ¿Cómo va a descansar uno si lo que oímos fue horrible? No, no, uno no puede después de eso. No, no se puede. Pero sabe una cosa, yo sí estoy convencido de algo, que si nosotros, aunque seamos poquitos, nos ponemos a orar por este país, las cosas pueden cambiar. Yo pensé que iba a recibir un amén así rotundo, grande, profundo, ¿no? ¿Sabe por qué a veces no reaccionamos de esa manera? Porque nuestra fe ha sido menguada. Las circunstancias empezaron a cambiar. ¿Se acuerda usted de aquel pasaje en donde estaba Elías y estaba su criado ahí a un lado y Eliseo, ¿no? No, Elías. Estaba Elías con su criado y estaba el ejército enemigo enfrente y entonces, eh, acuérdenme, ¿Elías o Eliseo? Eliseo, ¿no? Eliseo. Eliseo con su criado. Ya se me va la onda. Y estaba el ejército enemigo enfrente, ¿no? Y Eliseo así bien tranquilo, bien calmado. Vamos contra ellos. Y el otro, ¿no? Somos dos. Contra 90,000 allá. ¿Vamos a ganar? Sí, vamos a ganar. Pero, ¿estás loco? Y entonces Eliseo oró al Señor y le dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y en ese momento se fueron abiertos los ojos y vio los cerros llenos de un ejército celestial, carros de caballos, tanques de guerra, el portaaviones ahí a un lado. eh, y entonces dijo el credo, aleluya, ahora sí vamos, vamos, a ver cómo nos toca, ¿verdad? Ahora sí agarro valor. Nosotros estamos hoy como el criado de Eliseo. Vemos la situación en el mundo, vemos la situación en nuestro país y decimos, no, esto es imposible. Hoy quiero orar por usted para que Dios le abra los ojos y usted pueda ver el ejército celestial que hay en los cielos, solamente esperando a que usted levante su voz. El ejército está así, mire, ya vestidos, o sea, todo, ¿no? Hasta con visores de visión nocturna por si las tinieblas se ponen densas, ¿no? O sea, y, y en el cielo se oye, ¿y por qué no entran en acción? Porque ahí abajo no mueven la boca. Si pudiéramos darnos cuenta lo que, voy a decir una herejía, no la tome mucho en cuenta, pero voy a decir una herejía. Si usted pudiera darse cuenta lo que sus palabras pueden hacer en este mundo terrenal, no dejaríamos de orar. Y no es porque sus palabras tengan poder, sino porque nuestras palabras dirigidas al Padre, y si es en su perfecta voluntad, Él oye, Él escucha. Yo, hay tantas cosas que quisiera decir, pero quiero ser breve.
Hay algo que me llama mucho la atención. ¿Se acuerda cuando Pedro iba entrando a la sinagoga y había un paralítico ahí, ¿no? Y el Pedro le dijo: "No tengo plata ni oro". Y a lo mejor algunas personas dicen: "Pues si Pedro dijo, pues yo tampoco oro", ¿no? ¿A qué orar sin ni oro, no? Pero a veces no entendemos, ¿verdad? O sea, cada quien entiende lo que quiere. Él estaba hablando de dinero, ¿verdad? Pero dijo algo maravilloso: "Pero lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy". Y le dijo: "Levántate". Porque él sabía lo que él tenía. Él lo tenía. Y por eso le dijo: "Lo que tengo". No dijo: "Pues lo que quisiera tener, pues te lo doy a ver si funciona". O quisiera, ay, tener algo para darte, pero pues no, no tengo. Él tenía la confianza y la seguridad de lo que tenía. Por ejemplo, si usted, tiene ahorita un billete de 1000, sabe si lo tiene o no lo tiene, ¿no? Algunos dicen: "Pues a mí me gustaría tenerlo", así como me encantaría tenerlo. Pero hay algunos que sencillamente, por más que le busquemos ahí en la bolsa, vamos a sacar pelusa, ¿no? No hay un billete de 1000 porque no lo tenemos. Y no va a aparecer ese billete nada más porque sí. La cosa es estar seguro de lo que tenemos. Pedro dijo: "Lo que tengo". ¿Cuántos de nosotros podemos asegurar que tenemos algo de Dios en nosotros para darlo? ¿Se da cuenta lo lejos que estamos a veces del propósito que Dios quiere tener en nosotros? Lo que tengo. ¿Y saben lo único que nos hace falta? Es la fe como un grano de mostaza. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y la fe tiene que ver con obediencia. Cuando nosotros aprendemos a ser obedientes, cuando nosotros aprendemos a hacer lo que el Señor nos pide, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Si el Señor nos dice a esposos: amen a vuestras esposas como coherederas de la gracia en Cristo Jesús, eso es bueno, es agradable y es perfecto. Si el Señor les dice: esposas, sujétense a sus maridos, eso es bueno, es agradable y es perfecto. Si a los hijos les dice: obedezcan a vuestros padres en todo, eso es bueno, es agradable y es perfecto. El problema es que no hemos entendido que la palabra de Dios siempre es fiel y eso es bueno, es agradable y es perfecto. Y si el Señor nos dice, eh, que perdonemos a nuestros hermanos que nos ofenden 70 veces 7 y decimos: "No, Señor, es que eso sí no, eso sí está difícil". ¿Saben por qué decimos que eso está difícil? Porque no hemos entendido que eso es bueno, es agradable y es perfecto. Hay algo que necesita la iglesia el día de hoy, y es ese aliento de Dios que nos levante con valentía. Eso es algo que venga a revivir nuestros huesos secos. En un entorno oscuro y desolador, Dios puede hacer algo maravilloso. Y le quiero decir algo: del caos, Jesús produce vida. De las cenizas, Jesús produce belleza. En una situación terrible que el enemigo solo busca destruir, Jesús infunde nueva vida. Y para muchos, escuchar y enseñar la palabra de Dios ya no es prioridad,
porque no han entendido que Jesús puede obrar y transformar la vida de cualquier ser humano por su gracia, su poder y porque su palabra siempre es fiel. A lo mejor usted ha de pensar es que ya la situación en nuestro país es insostenible. ¿Sabía usted que usted puede ser un instrumento de gracia del Señor para poder hacer cosas increíbles? Y le platico algo. Estando yo en la ciudad de Guanajuato, donde estábamos sirviendo, un hermano llevó a un tipo así grandote, junto con su amigo, que también estaba así de grandote, y llegaron a la iglesia en un BMW Serie 6. Dije, ah, caray, estos se bajan los dos grandotes. Y el hermano dice, se los traje, hermano, para que usted les predique. Y ahora más lo veía grandote y dije, híjole. Y entonces, le digo, bueno, pues pásenle aquí a la congre y ahí platicamos. Y entonces el hermano que los llevó, quién sabe qué les dijo. Y entonces se regresaron a su coche, sacó una, sacó una, sacó, y los otros, dije, brother, ¿a quién trajiste? Pues ya se sentaron, empecé a platicar con ellos. Y lo primero que me dijo fue, yo no creo en el cristianismo, porque yo conozco cristianos que son pura facha, son bien fantoches. Los conozco. Entonces yo no creo en el cristianismo, ni en la palabra de Dios. Y le digo, ¿y qué me dirías si yo te digo que usar una pistola en una persona que nunca ha usado una pistola, ¿tú crees que puede ser un arma letal? Me dijo, no. Bueno, puede ser letal para el que la está usando, porque si nunca la ha usado, se puede hacer daño. Pero un arma en un buen tirador, sí es un arma letal. Le diste al clavo, amigo, porque la Biblia, en las manos de una persona iletrada, sin conocimiento, sin entendimiento, es un arma letal para el mismo. Pero una Biblia en las manos correctas es poder de Dios para salvación. Y esta arma dice que es como una espada de dos filos, que cuando tú la empuñas y la diriges hacia cualquier persona, penetra hasta los tuétanos, amigo. No hay nada que lo pueda detener. Es un arma que parte y te puede atravesar sin problemas. Y así es la palabra de Dios. Y ahorita vas a recibir una ráfaga, le dije, de versículos bíblicos que te voy a disparar en este momento y empecé a darle el plan de salvación. Pam, pum, 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 pum. Y el tipo terminó arrodillado, hincado delante del Señor, llorando como loco. Y después le dije, ahora sí, le dije, híncate. Y no porque te tengas que hincar, sino para estar a nivel. ¿Qué estás hincado? Entonces, hincado no podemos vernos cara a cara. Entonces, y empecé a orar por él, lloró como un niño y el escolta que llevaba también así. Y yo también quiero. ¿Tú también qué quieres? Pues eso que le hicieron. Ah, pues órale, híncate tú también, estás grandote y vamos a orar. Y oramos por ellos, etcétera, etcétera. Ah, fíjese, curioso, su nombre era, o es Israel. Dije, mira, nada más te llamas Israel. Yo a veces le digo, mire, si no va a educar bien a sus hijos, no le ponga nombres bíblicos. Porque luego al ratito, ¿sabes qué? Me acaba de asaltar Moisés. Sí. No, entonces mejor póngale Cleofas o lo que tiene.
Ese tipo, sin saberlo, ya lo supe mucho tiempo después, era el jefe antisecuestro de un grupo policíaco que no sé si usted se acuerda, creo que era en los tiempos de Fox, que salió ese grupo antisecuestro. Pues era el jefe. Se convirtió al Señor y dijo, y nos escribió después y nos dijo, oye, ya no sé cómo salirme de aquí, porque si te sales de aquí, sales muerto. No hay manera. Para Dios, nada es imposible. Vamos a orar por ti y vamos a ver qué pasa. De hecho, porque vaciado, porque dice, ¿y de qué voy a vivir después? Digo, ¿cómo que de qué vas a vivir? Pues, ¿qué tienes? Bueno, mira, tengo 5 ranchos, tengo 7 restaurantes y tengo no sé cuánto. Y digo, ¿cómo que de qué? Ya nada más necesitamos uno, ¿no? Y ya con eso teníamos suficiente. Le digo, tú no te preocupes. Pero la cosa es que va a ser difícil salir de ahí, pero para Dios nada es imposible. Empezamos a orar. Nos regaló un piano para la iglesia, un teclado para la iglesia. Buena gente ese tipo. De pronto nos habla y nos dice, ¿qué creen? Ya estoy libre. ¿Por qué? Fue en el cambio de gobierno de Fox a Calderón. Y entonces le dijeron, ¿quieres seguir en la corporación? No, le dijo, no. Ok, no te preocupes, te vamos a dar otra identidad, te vamos a dar esto, te puedes ir a cualquier otro lado y ya, te borramos del mapa. ¿De acuerdo? Sí. El tipo feliz predicando el evangelio. A veces nosotros pensamos que somos nada o cualquier cosa y sí, ¿no? Pero Dios puede utilizar nuestras vidas para obrar de manera milagrosa en las personas que menos creemos y en las personas que menos pensamos encontrarnos en la vida. Déjeme le platico algo. Es que quiero animarlo, hermano. Estando en la cárcel, predicando, ¿eh? Predicando, no, no, hermano, pues como que llego allá, estábamos predicando en la cárcel. Había un tipo que era el tipo más peligroso de la cárcel. No, mi papá le puso el gadareno, más o menos para que se dé cuenta de cómo se veía el tipo, ¿no? Entonces el gadareno llegó ahí, se paró, se cruzó así, de brazo grandote, todo tatuado, y todos agacharon la cabeza. Yo dije, ups, esto está mal. Y mi papá estaba a un lado predicando y de pronto lo vio y entonces le dije, ¿sabes a qué viniste? No, no te metas con él, no. Y el otro, sí, sí sé a qué viniste. No, no sabes a qué viniste. Viniste porque Cristo quiere tomar control de tu vida y más vale que el día de hoy aceptes el llamado de Cristo. Así es que híncate. No, no, no. Pues, ¿qué cree? Cayó de rodillas el tipo. Y mi papá empezó a orar. Y ahora sí, todos los chavos, aleluya, sí. Se levanta, ay, miren, bien gallinas todos. Mientras él no era cristiano, todos bien gallinas, etcétera, etcétera. Oró por él, se arrepintió, lloró como un bebé, etcétera, etcétera. Bla, bla. Después que se enteraron en la prisión que ya había entregado su vida a Cristo, lo agarraron a golpes y lo metieron a la cárcel de la cárcel. Se llama Gerardo el chavo. Y cuando llegué yo y dije: "¿Dónde está Gerardo?". Pues en el bote. ¿Cómo creen? Se regresó a las andadas. No puede ser. Tan bien que iba el chavo. Y ya después volvimos a regresar y entonces ya lo vimos afuera y le digo: "Pues, ¿qué pasó, Gerardo?". ¿Qué? No, 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 espérate. Y se levanta así la camisa. Me dice: "¿Ves esto? Es un balazo. ¿Ves acá? Es una, me picaron. ¿Ves acá? Es otro balazo. ¿Y ves estas manos? Pude haberlos matado a todos con mis manos y yo no tengo miedo. Pero, ¿sabes? Me lo merecía. ¿Por qué he hecho tanto daño en mi vida?
y he ofendido tanto a Dios que me merecía que me golpearan. Pero ¿sabes qué? Mira, mis tenis me los rompieron, pero hice algo. Hizo un reloj de madera, me dice, mira, ten, véndelo y con lo que te den, me compras unos tenis, ¿no? Y aparte, calzaba del 14, ¿no? O sea, muy grandote. Y entonces le digo, no te preocupes, nosotros vemos cómo te compramos algo. No, 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 no. Yo hice esto, quiero que lo vendas y con lo que te den. El maleante, el maloso, el peligroso, trabajando para conseguirse sus tenis. Y ya lo llevé yo a la congre. Dije, muchachos, les platiqué la historia, lo vamos a poner en subasta, ¿quién da más? Y ahí empezaron todo, hasta que conseguimos el dinero. Y dije, híjole, ya sabe que los cristianos somos bien espléndidos y siempre que se, hay que dar, sí, aleluya, y esto no, como que, ay, sí, como que. Pero bueno, se juntó el dinero, fui a la zapatería, ya se me está acabando el tiempo, pero voy a terminar pronto. Eh, Resulta que me fui a la ciudad de León, voy a una zapatería y decía oferta. Y de pronto veo unos tenis bien bonitos, las del 14, y dije, ¿cuánto cuestan? Te voy a poner un ejemplo, cuestan 3,000 pesos y yo llevaba 2,000 pesos. Y entonces le digo, híjole, no me alcanza. ¿Cuánto trae? Traigo 2,000. Espérame tantito. Y se va. Y regresa. Me dice mi jefe que sí, lléveselos. Porque ya tienen mucho tiempo ahí, nadie se los lleva, nadie. Están bien grandotes, nadie se los lleva. Entonces, ¿usted me da 2,000? Sí, ahí está, lléveselo. Porque para Dios nada es imposible. Porque su palabra siempre es fiel. Entonces, como iglesia, nosotros no podemos quedarnos dormidos ante las cosas que estamos viendo. En el Antiguo Testamento había una familia que eran los hijos de Isaacar, un grupo que conocía los tiempos y era hábil para lidiar con las cosas que estaban sucediendo. Ahí en Primera de Crónicas 12 dice lo siguiente: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hay algo que tenemos como iglesia nosotros, que estamos viviendo tiempos difíciles y no sabemos qué tenemos que hacer. Hasta la fecha no sabemos qué tenemos que hacer. Vemos las noticias y no sabemos qué hacer. Es más, hasta preguntamos, ¿y ahora qué va a pasar? Espero que el presidente de los Estados Unidos, ¿no?, nos ayude. Estamos esperando que Donald Trump nos ayude, ¿no? No, hermanos, no vienen de Donald Trump. Nuestra ayuda está en los cielos. Es de ahí donde viene nuestra ayuda. Y la única manera que nosotros podemos acceder al trono de la gracia es a través de inclinar nuestro corazón, doblar nuestras rodillas, levantar nuestras manos y clamar al Dios de los cielos. Porque si mi pueblo, segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y orare, yo oiré desde los cielos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo inclinar nuestros corazones delante del Señor? Solamente estamos pidiendo para nosotros, ¿no? Ay, Señor, pues mi tele. Tú sabes que la mía ya está chiquita y pues yo quisiera una más grande, curva, QLED. ¿Para ver qué? Pues la Champions, Señor.
Sí, sí me entiende a veces. Hebreos 10, 19 y 21, ya con esto termino. Así que, hermanos, Hebreos 10, 19 y 21, acompáñame, por favor. Hebreos 10, 19 al 21. ¿Ya lo tienen? Dice así, Hebreos 10, 19 al 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, voy a hacer un paréntesis aquí. Uno, tenemos libertad para entrar a un lugar de privilegio, que es el lugar santísimo. Dos, tenemos un camino nuevo y vivo, el cual está abierto, no está cerrado, está abierto. Y tres, tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora sí, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Y después dice 23, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que promete. 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La verdad, mis hermanos, si pudiéramos ver con claridad lo que sucede en el mundo espiritual, cuando usted y yo venimos aquí y nos congregamos para alabar a Dios, para exaltar a Dios, que la verdad es que padrísimas las canciones, hace mucho tiempo que no las escuchaba, pero el día de hoy son tan viejitas que ya para los jóvenes son nuevas, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Y la verdad es que quiero decirles algo. Venir a la casa de Dios y estar en la casa de Dios, hay un mover espiritual tan lindo en los cielos que si pudiéramos verlo estaríamos todos los días en la casa de Dios. El único problema es que nos ha faltado esa fe, esa confianza en Dios, esa seguridad de su palabra, porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. No como la hermana que una vez no había quien tocara en la alabanza, entonces agarré mi piano, me puse a tocar el piano y canté yo, ¿no? Cuando yo toco, vuelvo cautivos a los libres y que cuando canto aflijo a los consolados, pero Dios hace presencia. Y terminando la avance y adoración y el culto, una hermana se me acercó y me dijo, hermano, creo que el Señor hoy no estuvo aquí. Yo dije, ay, la hermana es el presenciómetro de Dios. Y le dije, le tengo malas noticias, hermana. La Biblia dice que cuando dos o tres están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos, aunque usted no lo sienta. Y aunque cantemos feo, y aunque no toquemos lindo, Él está ahí, porque estamos en su nombre. Y cuando Dios está
en medio de nosotros, porque estamos en su nombre. Y estar en su nombre no significa en el nombre de Jesús, no, sino que estamos reunidos en base a su palabra, haciendo cosas que están escritas en su palabra y viviendo cosas que están en su palabra. Y entonces Dios hace presencia en medio de nosotros. Y cuando Cristo está en medio de su pueblo, cosas increíbles pasan. Cosas increíbles pasan. Ahora, si tuviera usted a Jesús a un lado, ahí está a un lado, y usted le dice: "Señor, ¿podrías arreglar este país?". ¿Usted cree que qué le diría el Señor? "Híjole, déjame ver, ¿no me estás pidiendo una cosa muy difícil, amigo?". ¿O podría arreglarlo? Para él nada es imposible. Pero, ¿por qué no lo arregla? ¿Por qué Dios no ha arreglado la situación en nuestro país? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Cristo se ha ido enfriando cada día más. 1986, yo a veces le digo a los chavos: "¿Saben qué, muchachos? Yo tengo mucho miedo por ustedes, porque ustedes nunca han vivido un avivamiento, no tienen idea de lo que es un avivamiento, no saben de lo que Dios es capaz de hacer porque no han estado ahí". Ustedes vivieron ahora lo de los Gen Z, ¿no? La generación Z, que son del 97, ya habían pasado 10 años desde que yo conocí al Señor, 86, 97, 10 años habían pasado de avivamiento y ellos apenas estaban naciendo. Pasan 10 años, bueno, 20 años más y ellos no saben lo que es un avivamiento. Es más, estoy preocupado por los jóvenes de ahora, porque ellos no conocen lo que es la presencia de Dios. No han tenido un encuentro personal con, no saben lo que es eso. Ellos han encontrado un culto religioso cristiano, pero muchos de ellos no han tenido un encuentro personal con Cristo. Y tener un encuentro personal con Cristo es como salirse a la calle y que pase un camión a 100 kilómetros por hora, nos atropelle y digamos, no me pasó nada. Eso es imposible. Por- Porque si no te mata, te deja inválido. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios primero nos mata, ¿no? Espiritualmente nos mata. Y dos, nos deja inválidos para el mundo. Esa es la presencia de Dios. Nos crucifica en nuestras pasiones y deseos, morimos a eso, nacimos a una nueva criatura, imposibilitados para tener comunión con el mundo. Ahora entiende por qué mucha gente dice que conoce a Cristo, está un tiempo y luego se va otra vez, porque nunca fue imposibilitado para regresar al mundo. ¿Sí me entiende? Y ese es el toque que necesitamos el día de hoy, que el Señor nos imposibilite para seguir viviendo en este mundo, porque decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, digo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso es lo que necesitamos. Y necesitamos ese toque de fe que solamente se puede adquirir a través de la oración y de buscar a Dios de todo corazón, porque la palabra de Dios siempre es fiel. Mire,
Yo quisiera, yo quisiera poder infundirle la fe que de alguna manera Dios ha depositado en mi vida, pero sabe, eso es imposible. Si usted tiene salud y ve a una persona enferma, ¿podría usted pasarle su salud? Pero si usted está enferma o enfermo, ¿podría pasarle la enfermedad a otra persona? Así es el pecado. El pecado sí se puede transmitir de una persona a otra, pero la fe y la santidad no se le puede transmitir a otra persona. Lo único que se puede hacer es decirle, mira, yo para estar sano hago esto, esto. Si tú haces lo mismo, puedes entrar a tener salud. Eso es lo que podemos hacer y por eso venimos a este lugar, para poder recibir, entender, conocer cómo poder estar sanos espiritualmente e imposibilitados para el mundo. De veras, yo no entiendo, de veras, yo no entiendo. Si el Señor nos rescató de una vana manera de vivir y nos dio una nueva identidad y nos dio una nueva vida y nos dio un nuevo, un nuevo hombre y puso su espíritu en nosotros, ¿cómo es posible que podamos regresar otra vez? Haga de cuenta, bueno, no quiero ofender a nadie, pero haga de cuenta que usted come su hamburguesa de McDonald's, ¿no? Y al principio, pues le sabe rico, ¿no? Pero si usted se va allá al puestito de acá de las hamburguesas al carbón, ¿no? Aunque sea parado ahí, se la come y dice, wow, ¿usted regresaría a McDonald's? No, o sea, a menos de que no haya nada más que comer, ¿no? Pero pues, esa de plástico, mejor la de veras, ¿no? Así hay gente que es así, ha probado lo mejor y dice, no, vamos a lo peorcito, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo, ¿por qué? Porque no hemos sido impactados por el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y lo mejor que podemos hacer es abrir el corazón y decir, Señor, que esa espada de dos filos penetre hasta partir el alma y el corazón y que discierna las intenciones de nuestro corazón y de nuestros pensamientos y transfórmame, cámbiame, hazme una nueva persona, una nueva criatura. Yo quiero volver a tener esa fe que tuvimos al principio y quiero caminar como el Señor nos pedía que lo hiciéramos y no nos costaba trabajo porque estábamos llenos de esa presencia de Dios y anhelábamos estar en la iglesia. Queríamos desayunar en la iglesia, queríamos comer en la iglesia, queríamos cenar en la iglesia, queríamos vivir en la iglesia. Pero algo nos arrebató eso, algo nos arrebató eso. No sé qué fue lo que nos arrebató eso, pero lo que sí le quiero decir el día de hoy es que no permita que eso que no sé qué fue, nos siga arrebatando la palabra de Dios sembrada en el corazón y que nos siga arrebatando esa fe que debemos de tener, esa fe como de niños y en lo que podamos creer, confiar, estar seguros y cuando salga a la calle, dígale, lo que tengo te doy y ahí te va. Pero estar seguro de lo que tenemos. Déjeme orar el día de hoy por usted y por mí también, que también yo también me he desanimado a veces. Dios eterno, bendito Señor, Salvador nuestro. Tú has visto el deterioro que ha sufrido la iglesia a lo largo de todo este caminar y todo este tiempo. Tú sabes el pesar que ponemos por las nuevas generaciones. Tú sabes que
Nuestro corazón a veces se desanima por lo que estamos viviendo, pero yo quiero rogarte, Dios, por este pequeño grupo, para que tú avives el fuego que has puesto en sus corazones, que avives esa palabra tuya sembrada en esos corazones. Pero lo más importante, Dios, que puedan enamorarse de ti nuevamente, que puedan ser transformados nuevamente y que podamos, Dios, reflejar la luz de Cristo en medio de este mundo de tinieblas. Ruego por esta pequeña congregación para que tú obres en sus vidas y traigas esa pasión, ese anhelo, ese deseo por caminar en tu verdad, confiar en tu palabra y poder llenarse de tu espíritu. Gracias, Dios, por la vida de Alex, de Viri, de su familia. Gracias por cada uno de los que están aquí reunidos, porque yo sé, Dios, que tú obrarás milagrosamente y maravillosamente, levantándote como poderoso gigante en medio de esta congregación. Y Dios, haz lo que tengas que hacer en medio de nosotros. Aquí estamos. Avívanos. Llénanos de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad. Llénanos de tu palabra, pero lo más importante, llénanos de tu Espíritu Santo con poder. Te lo ruego, Dios, te lo imploro, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Yo también soy fruto de la obra del hermano Omar. Escucharlo también predicar cambió mi vida y Dios me acercó. Y ahorita haberlo escuchado me recuerda algo que nos enseñó mi profesor de teología, de misiología, ¿no? Imagínense una persona que se ha dedicado toda su vida a predicar el evangelio por todo el mundo y nos decía, miren, nosotros los teólogos y ustedes futuros maestros en teología tendemos a cometer un error. Dice, estamos encerrados en nuestro cuartito, muchas veces con aire acondicionado o con un ventilador, y tenemos decenas de libros de exégesis, de hermenéutica, de griego, del hebreo, y estudiamos y queremos conocer la palabra de Dios, pero muchas veces cuando volvemos a escuchar el mensaje de alguien que no la ha estudiado sino la ha vivido, rejuvenece, ¿no?, nuestro corazón. Gracias a Dios por su vida, hermano, por habernos visitado el día de hoy, y vamos a preparar nuestro corazón para seguir aprendiendo y terminando este año. Finalmente estamos cerca de acabar Efesios, primeramente Dios, lo lograremos finalizar terminando este año. Y antes de que terminemos, hermanos, no se olvide, la próxima semana tenemos nuestro convivio, nuestro primer convivio de la iglesia, entonces acérquese a nuestro pastor Alex, a su esposa Viri, si quiere cooperar con algo, si no, no hay problema, nosotros nos encargamos de poner la mayoría, pero adelante. Muchas gracias, hermanos, por haber asistido el día de hoy. Pueden ir por sus pequeñitos y que Dios los bendiga a todos. Gracias.